Bienvenidos al tema 2, mecanismos de reacción. Para empezar, debemos hablar de conceptos para introducirnos en los mecanismos de reacción, como por ejemplo el concepto de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción se relaciona con la cantidad de reactivo que se consume por unidad de tiempo, o bien con la rapidez que se genera algún producto. Si se tiene un reactor homogéneo, la velocidad de reacción se define como la velocidad específica de una especie es igual a 1 partido en volumen por la diferencial de los moles partido en la diferencial del tiempo. Cuidado, hay que tener en cuenta el coeficiente estequiométrico de la especie. En este caso, si fuera reactivos, el RI sería negativo. En cambio, si fueran productos, el RI pasa a ser positivo. Otro concepto importante es la constante cinética. La constante cinética representa la relación entre la velocidad de la reacción y las concentraciones de los reactivos. Cuando es directa, la constante nos habla de la velocidad de formación de los productos. Por otro lado, en una reacción inversa, la constante cinética está relacionada con la velocidad de formación de los reactivos. ¿En qué se diferencia la constante de equilibrio con la constante cinética? La constante cinética nos habla de qué tan rápido ocurre la reacción, mientras que la constante de equilibrio nos dice en qué proporción están presentes los productos y reactivos en el equilibrio. Teniendo la base teórica, podemos entonces definir qué es un mecanismo de reacción. Los mecanismos de reacción son secuencias detalladas de pasos elementales que describen cómo ocurre una reacción química a nivel molecular. Cada paso del mecanismo de reacción funciona como una etapa, en la que los átomos, iones o moléculas interactúan y cambian sus enlaces químicos. Pueden chocar entre sí, formar nuevos enlaces, intercambiar electrones o cambiar su estructura. Todo esto sucede en una serie de pasos. Además, los mecanismos de reacción también nos ayudan a saber qué tan rápido ocurre una reacción y qué factores le afectan, como la temperatura, la concentración de los reactivos y la presencia de catalizadores. Esto nos permite controlar y optimizar las reacciones químicas. Para poder plantear la velocidad de reacción a través de mecanismos de reacción, se tienen dos hipótesis en las cuales se va a trabajar en el curso. La primera es el pseudoestado estacionario. El pseudoestado estacionario se refiere a un estado temporal durante una reacción química en el que ciertas especies químicas alcanzan una concentración constante durante un corto periodo de tiempo. Esto significa que la derivada de esa concentración va a anularse. Aunque no es un estado de equilibrio verdadero, se utiliza para simplificar el análisis de un mecanismo de reacción. Para la siguiente reacción en fase líquida se presenta un mecanismo propuesto. Para la reacción A más B igual C más D. El mecanismo sería B más E dando EB, A más EB dando ABE y ABE dando C más D más E. Determine la ley de velocidad de reacción suponiendo que el tercer paso es significativamente más lento. Por lo tanto, aquí las velocidades son por paso. Se plantea la velocidad de reacción para cada reacción, R1, R2 y R3, para posteriormente aplicar el cuasi equilibrio, en donde R1 y R2 van a tender a cero, ya que la tercera es significativamente más lenta. Entonces, como tienden a cero, se puede despejar los intermediarios. Al despejar los intermediarios, se hace un balance de sitios, en donde todo E que entra es igual al E que reacciona más el E que se forma con los intermediarios. Reemplazando las formas que quedaron anteriormente, nos quedaría una expresión para E igual a lo que se ve ahí. Por lo tanto, ahora se puede plantear la velocidad de reacción, que sería igual a R3 y que sería igual a K3 por el intermediario ABE. Pero como eso se tiene que dejar en función de algo conocido, entonces se reemplaza por lo que se había encontrado anteriormente. Y por lo tanto, como eso tiene un E, se reemplaza el balance de sitios
y queda una expresión final. En este caso podemos seguir trabajando las constantes de equilibrio. Entonces, si se divide por 1 dividido en la constante de equilibrio 2 por constante de equilibrio 1, a ambas partes de la división, podemos llegar a una función final de velocidad de reacción global como la que se muestra ahí.